Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a revisar las guías de Tokio con respecto al manejo antibiótico para la colecistitis y colangitis aguda. Estas son unas guías del 2018, no hay una actualización más reciente desde esa época. Vamos a hacer, como ya saben todos, videos diarios de esta patología hasta que agotemos todas las guías de Tokio. Entonces, la guía empieza con la introducción, donde menciona que se ha hecho una revisión de todas las guías eh, y literatura científica que se publicó desde que vio la luz la guía de Tokio 2013. Además, también se añadieron todos los artículos y toda la literatura que se añadió o que se contempló para la realización de estas guías de Tokio 2013, y esto con el fin de actualizar y reforzar el conocimiento que se tenía en esas guías. Eh, para esta guía, pues es una guía de tratamiento empírico, de tratamiento antibiótico empírico, lo cual lo define como aquella terapia antibiótica que se administra antes de tener o de contar con los resultados de cultivos y su respectiva sensibilidad. Tanto la colangitis como la colecistitis son enfermedades potencialmente mortales si no son tratadas de forma adecuada y también si su tratamiento se retrasa. Pacientes en shock séptico, como ya es ampliamente sabido a lo largo de todas las guías a nivel mundial, requieren inicio de terapia antibiótica desde la primera hora, la Golden Go Hour, y para los pacientes menos graves, o sea que no están en choque, se puede dar un lapso de tiempo para administrar la terapia antibiótica hasta dentro de las primeras 6 horas del diagnóstico. Pues esta terapia antibiótica tiene el fin de limitar la respuesta inflamatoria sistémica, la respuesta inflamatoria local también, prevenir las infecciones de sitio quirúrgico en caso de que estos pacientes requieran tratamiento quirúrgico para su resolución, y evita la formación de abscesos hepáticos que traería más mortalidad y una terapia mucho más prolongada. Además, pues permite llevar a los pacientes a drenajes electivos que siempre serán preferibles y de menor mortalidad con respecto a los drenajes de urgencia, ¿no? Donde no hay una posibilidad para realizar un acondicionamiento y una preparación física de los pacientes. En el caso de la colecistitis aguda, el rol de los antibióticos depende de la severidad de la patología. Tengamos en cuenta que la colangitis, perdón, aguda sí va a requerir el tratamiento antibiótico sí o sí en todos sus grados de severidad, pero en la colecistitis sí va a depender mucho de, digamos, de qué grado sea, y hay muchos artículos, como veremos más adelante, que en el grado 1 recomiendan de pronto no realizar manejo antibiótico más allá del profiláctico antes de la cirugía. Entonces, continuando con la guía, pues lleva a la parte de materiales y métodos, donde mencionan que para hacer esta actualización realizar una revisión sistemática en las bases de datos de PubMed y Cochrane, usando las palabras clave, las keyword, de colangitis aguda y antibióticos, o terapia antibiótica, y se seleccionaron estudios en humanos. Todas las recomendaciones se realizaron utilizando el sistema GRADE. En caso de que quieran un video explicando de qué va este sistema, pueden pues, dejarlo en los comentarios. Y pues así fue como se realizó la guía, ¿no? Como mencioné antes, pues toda esta búsqueda, más la bibliografía que ya se había buscado para las guías de TG13, más la propia guía de Tokio 13, y con esto pues se realizó la actualización de esta guía de Tokio 2018, que en el fondo pues la verdad no tiene una gran actualización. Entonces, la flora, digamos, más común en la vía biliaria es ampliamente descrita. En esta tabla que resume todos los aislamientos tanto de microorganismos gram negativos como gram positivos, podemos encontrar los agentes patógenos más comunes. Definitivamente la E. coli es el microorganismo más importante. En esta tabla, pues en la bibliografía que se revisó para esta guía, lo reportan del 31 al 44%, seguida por Klebsiella spp y Pseudomonas spp. Hay otro muy importante que son las enterobacterias, y dentro de los gran positivos está el Enterococcus spp, el Streptococcus spp y el Staphylococcus, entre los cuales pues el más común podría ser el Enterococcus con un 3 a 34% digamos de aislamientos. Los anaerobios nunca son un grupo que se puedan, digamos, obviar, van del 4 al 20% y también se deben tener en cuenta a la hora de elegir un tratamiento antibiótico.
La terapia antimicrobiana que se va a elegir va a depender mucho de la susceptibilidad local y es que esto no es uniforme en todas las instituciones, ni siquiera de un solo país ni de una sola región, sino que va a cambiar dependiendo de cada institución y la guía, al igual que la tendencia a nivel mundial, va a favorecer el estudio de la epidemiología local de cada institución con el fin de lograr un tratamiento antibiótico más preciso con respecto a los microorganismos más frecuentemente encontrados en cada región. La proporción de beta-lactamasas de espectro extendido y de carbapenimasas varía de forma amplia en los diferentes estudios a nivel del mundo, siendo las BLE, las beta-lactamasas de espectro extendido, las más comunes y las carbapenimasas mucho menos comunes. Esta guía alienta a todas las, digamos, instituciones y a todo, digamos, el profesional médico que se haga una monitorización y actualización de todos los antibiogramas locales, ya que este es un paso crítico con el fin de proveer una terapia efectiva. Las recomendaciones de esta guía solamente van a ser dadas, pues, con respecto al manejo profiláctico, pero una vez se tengan los resultados de los cultivos, la idea es cambiar, hacer la terapia switch a un tratamiento vía oral si es posible o desescalar, que es dar un antibiótico de menos cobertura pero que sea lo suficientemente útil para el paciente, ¿no? Eh, en particular menciona la ampicilina sulbactam, un antibiótico de amplio espectro que ha sido utilizado y todavía es utilizado en muchos países e instituciones, pero se recomienda en este caso ser usado solamente en caso de la susceptibilidad local esté por arriba del 80%. Esto me llama la atención un poco porque la mayoría de las guías lo menciona al revés, en caso de que la resistencia sea menor al 20%. Y aquí lo pone como la susceptibilidad mayor al 80%. Para fines prácticos, pues es la misma recomendación y esta es la importancia pues de tener estudios con antibiogramas actualizados y un buen protocolo en la parte microbiológica. Eh, en los pacientes que tienen infecciones adquiridas en la comunidad, va a tener una diferente epidemiología microbiológica con respecto a los pacientes que tienen patologías o infecciones adquiridas en los cuidados hospitalarios. ¿Esto a qué va? A que el porcentaje de microorganismos resistentes es mucho mayor en los individuos que han adquirido las infecciones dentro del hospital, debido a que suelen ser microorganismos que ya han sido impuestos a terapias antibióticas, por lo general son de otros pacientes que también ya tienen a veces fracasos con algunos antibióticos y pues ya son, digamos, más toreados de antes, ¿no? El E. coli sigue siendo el microorganismo más común, tanto en los adquiridos en la comunidad como en los hospitalarios, pero es muchísimo más común en proporción en el ambiente adquirido en la comunidad, lo cual tiene que ser una parte muy importante o tenerse en cuenta a la hora de hacer un cubrimiento profiláctico. O sea, esta bacteria no se puede quedar sin cobertura. Una vez tenemos pues el paciente con diagnóstico y hasta de pronto graduación de la severidad, qué cultivos son los que se deben enviar al laboratorio. Entonces la guía es muy, digamos, clara en mencionar que el principal cultivo que se requiere es un cultivo de bilis. Desafortunadamente la tasa de positividad no es que sea la mejor, va del 28 al 93%, por lo menos en colangitis aguda, para empezar a hablar de colangitis. La toma de hemocultivos se recomienda, pero la tasa de positividad va apenas del 21 al 71%. Con respecto a la colecistitis, se menciona que, bueno, si bien no es posible dar de pronto cultivos de bilis inmediatamente, la mayoría de estos pacientes van a ir al procedimiento quirúrgico y la guía recomienda que se envíe bilis que esté al interior de la vesícula en todas las pacientes que tengan colecistitis, excepto en la colecistitis grado 1, debido a que estos pacientes no tienen una gran respuesta inflamatoria sistémica y por lo general tienen un excelente pronóstico, incluso sin cobertura antibiótica más allá de la profiláctica. La tasa de positividad para los cultivos de bilis en la patología de colecistitis aguda va desde el 29 al 54%. En caso de que la vesícula en la cirugía esté perforada, tenga cambios infisedematosos, esté necrótica, se debe enviar, aparte de la bilis que está en el interior de la vesícula, tejido vesicular para el propio cultivo, ¿no? Los hemocultivos no son recomendados, como ya mencioné antes, de rutina para la colecistitis aguda grado 1. La tasa de positividad es apenas del 7.7 al 15.8% en general, pero pues son las recomendaciones que tenemos aparte de esta guía.
Se debe tener en cuenta que al seleccionar la terapia antibiótica, también todos los antibióticos pues tienen unas características farmacocinéticas y farmacodinámicas que van a variar dependiendo pues del paciente, de las características, de las comorbilidades, etcétera, etcétera. También se deben tener en cuenta los antibiogramas locales, como mencionamos anteriormente. La historia de uso previo de antibiótico es gran o ha sido grandemente mostrado que los pacientes que recibieron terapia antibiótica previa tienen mayores tasas de resistencia. La función renal y hepática, esto va mucho que ver con la farmacocinética y dinámica de los medicamentos y los posibles eventos adversos que han presentado todos los pacientes con el uso de antibióticos. El tema de alergias es muy importante, sobre todo cuando hay alergia a las penicilinas. Hay que documentar muy bien esto de la de las alergias, debido a que no siempre es tal como a veces los pacientes lo mencionan. A veces se confunden los síntomas de hipersensibilidad con síntomas con efectos adversos, con reacciones no deseadas y no tanto tengan que ver con, pues, con una alergia real, ¿no? Hace unas recomendaciones generales y es que en caso de que se sospeche infección o que haya aislamiento de Enterococcus spp, la vancomicina es el medicamento recomendado. En caso de que haya resistencia a la vancomicina, se puede utilizar linezolida de atomicina como segunda opción. La ampicilina sulbactam tiene muy poca actividad frente a E. coli y, por ejemplo, las guías norteamericanas la han suprimido. Sin embargo, pues la recomendación de que la sensibilidad esté por encima del 80% se siga manteniendo. Tengamos en cuenta que los norteamericanos manejan unos índices de resistencia antimicrobiana excesivamente elevados y muchas veces se podría decir que no son, ¿cómo decirlo? No se pueden traspasar estas recomendaciones sin hacer un análisis más profundo a nuestras pues, regiones de menos, digamos, resistencia. En caso de que haya presente una anastomosis biliar o que el paciente tenga antecedente de reconstrucciones de la vía biliar, se debe incluir la terapia antianaerobios. Esto se hace utilizando metronidazol, tinidazol o clindamicina, pero hay que tener en cuenta que cuando se usan medicamentos carbapenémicos, piperacilina tazobactam, ampicilina sulbactam, cefmetazol, cefoxitina, flogmosec o cefoperazone, sulbactam, pues estos antimicrobianos ya tienen una cobertura suficiente para microorganismos anaerobios y podrían no requerir la añadidura de estos fármacos. Las fluoroquinolonas se recomiendan en caso de que la susceptibilidad en cultivos se haya comprobado o que haya alergia a betalactómicos. Y entonces tenemos que, por ejemplo, aquí, dependiendo de la graduación de la colecistitis, vamos a tener la recomendación y pues vemos, ¿no? En caso de, bueno, de la colestitis o colangitis, ¿no? En caso de grado 1, pues la ampicilina sulbactam, obviamente menos de que la resistencia sea menor al 20% se puede usar. Como segunda, pues podemos tener las cefalosporinas, como las cefalosporinas de primera generación, llama la atención, como la cefazolina. Y en caso de que se vaya a utilizar carbapenémicos, el carbapenémico de elección sería ertapenem, debido a que tiene una menor cobertura contra microorganismos, por ejemplo la pseudomonas, que otros. Dentro de las fluoroquinolonas podemos tener la ciprofloxacina, la levofloxacina, etc. Para la grado 2, pues lo de elección es piperacilina tazobactam, que tiene una excelente cobertura contra gram negativos como la E. coli, pero también cubre muchos gram positivos y también podrá cubrir algunos anaerobios. Y de segunda opción sí sería ceftriaxona, que en este caso se tiene que añadir a metronidazol. En caso de que se utilice carbapenémicos, definitivamente el ertapenem también es el de elección. Y dentro de las fluoroquinolonas, pues no vamos a tener mayor cambio de esto. Pero para la grado 3, tanto la colangitis y la colecistitis, la piperacilina va a ser la primera opción dentro de las penicilinas como parte de las urodopenicilinas. El cefepime más metronidazol podría ser la segunda opción. Y dentro de los carbapenémicos, imipenem, cilastatina, omeropenem o doripenem. Ya pues el ertapenem va en un último lugar debido a su baja sensibilidad. Y hay que tener en cuenta que, como ya hemos mencionado antes, las infecciones adquiridas en los ámbitos del cuidado de la salud hospitalarios tienen mayores tasas de resistencia y podemos darnos cuenta que el esquema antibiótico es prácticamente el mismo que para la colangitis o colecistitis grado 3, lo cual da el hecho de la mayor frecuencia de microorganismos carbapenemasa, de microorganismos BLE, de microorganismos BLEA, etcétera, etcétera, ¿no? Y eh,
Con respecto a cuántos días de antibiótico debemos administrar a los pacientes, entonces la guía pues es muy clara, mantiene la tendencia de disminuir los tipos de terapia antibiótica a nivel mundial, cada vez se recomiendan regímenes más pequeños, pero también lo gradúa dependiendo de si es leve, moderada o severa. En los casos de colecistitis leve o moderada, se recomienda terapia antibiótica solamente por 24 horas y después de que se da la enfermedad, se, se resuelve, digamos, la patología de forma quirúrgica, se puede hacer switch a vía oral o solamente mantenerlo eh, ¿con qué es? Con tratamiento bioral o solamente con el profiláctico antes de la cirugía. En cambio de colangitis, pues sí se recomienda una terapia más, incluso para los grados leve o moderado de 4 a 7 días. No necesariamente tienen que ser todos, digamos, hospitalarios, también se puede hacer el cambio. Y para la colangitis grado 3, pues esto sí va a variar mucho dependiendo de cómo, digamos, el paciente evolucione y responda a la terapia, pero una terapia de 4 a 7 días podría ser recomendado. Okay. Y para las infecciones adquiridas en los cuidados de la salud, pues se recomienda que por lo menos tenga 2 semanas de tratamiento antibiótico y nos podemos dar cuenta que pues cada vez van menos tiempo las terapias antibióticas, ¿no? Al principio eran muy de 15 días, casi todas las infecciones. Ahora cada vez se está reduciendo y la verdad es que se ha visto en los diferentes estudios que la tasa de éxito con respecto a la mortalidad que pueda producir reducir la terapia antibiótica sigue manteniéndose igual. Y posteriormente, como ya les había mencionado, también recomienda que se puede cambiar a antimicrobianos vía oral, dependiendo de, obviamente, la gradación de la enfermedad y del resultado de los cultivos que se hayan dado o enviado. Y en este caso, pues, da unas pequeñas recomendaciones. En el caso de las penicilinas se podría optar por amoxicilina ácido clavulánico. En el caso de las cefalosporinas se puede recomendar cefalexina más metronidazol. En el caso de las fluoroquinolonas, ciprofloxacina o levofloxacina más metronidazol. También podría ser una opción, obviamente cumpliendo los tiempos de terapia antibiótica que ya mencionamos previamente. Y eso sería todo por parte de esta guía. Los invito a ver en nuestro canal los videos que tenemos también aparte de las guías de Tokio y el resto de las guías los dejo con Sam y que tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches.